Muy buen día a todos. Nosotras somos Luz Arenas. Fernanda Díaz. Jacqueline Villegas. Y vamos a presentar el tema de ensayos no destructivos. Así que comenzamos. Bien. Los ensayos no destructivos son un conjunto de pruebas que se realizan sobre los materiales de forma inocua, es decir, sin afectar su estructura, funcionamiento y forma original, de modo que se mantienen sus prestaciones intactas una vez finalizados los estudios. El objetivo es determinar cuáles son las propiedades físicas, químicas o mecánicas de las diferentes sustancias y verificar que cumplen con los requisitos legales y de calidad establecidos en la normativa vigente. La naturaleza de los parámetros que se desea obtener es la que dictamina qué tipos de ensayos no destructivos se han de emplear para cada fin. Y aquí presentamos los cuatro tipos de ensayos no destructivos que hablaremos en esta presentación, que son los ensayos de ultrasonido, de líquidos penetrantes, de rayos X y de partículas magnéticas. Para comenzar, tenemos los ensayos de ultrasonido. Es un método para caracterizar el espesor o las estructuras internas de una pieza bajo ensayo mediante la aplicación de ondas ultrasónicas de alta frecuencia. Las frecuencias o emisiones que son usadas para los ensayos por ultrasonido están por encima del límite perceptible por el oído humano, comúnmente en un rango de 500 kHz a 20 MHz. ¿Cómo funciona? Las ondas acústicas de alta frecuencia adoptan un sentido altamente direccional y viajan a través de un medio, por ejemplo, una pieza de acero o una de plástico, hasta encontrarse con un límite que representa otro medio, como el aire. A partir de ese punto, ellas se reflejarán de vuelta hacia la fuente de emisión. Al analizar estas reflexiones, es posible medir el espesor de una pieza bajo ensayo o determinar la presencia de grietas u otros defectos internos ocultos. Por ejemplo, aquí tenemos en las imágenes ambos ejemplos, donde en una se está midiendo el espesor de una barra y en la otra se detecta que hay una grieta. Ventajas. No requiere ser cortada, seccionada o expuesta a agentes nocivos. Simplemente es necesario acceder a un lado de la pieza bajo ensayo. No existen daños potenciales para la salud que asocian a los ensayos por ultrasonido. Cuando un ensayo ha sido configurado adecuadamente, los resultados son altamente reproducibles y fiables. Esto quiere decir que no importa cuántas veces se realice, bueno, siempre esté bajo la misma configuración, el resultado nos tiene que dar igual. A pesar de las ventajas existentes, también tiene sus límites los ensayos de ultrasonido. Estos son de que se requiere un control por parte de un operador capacitado que emplee estándares materiales de referencia e interprete adecuadamente los resultados obtenidos. La inspección de algunas geometrías complejas puede resultar difícil. Los medidores de espesores por ultrasonido deben ser calibrados en función del material que será medido, y las aplicaciones que requieren la medición de un amplio rango de espesores o materiales acústicamente diversos pueden requerir múltiples configuraciones. Los medidores de espesores por ultrasonido son mucho más caros que los dispositivos de medición mecánica. Y bueno, aquí tenemos una imagen donde se seccionan las partes de un medidor por ultrasonido.
donde tenemos que el transductor, por donde se emite las vibraciones, la pantalla, teclas de desplazamiento, teclas de velocidad, conectores de emisión y recepción del transductor, conversión de milímetros a pulgadas, selección del material y la calibración. Y pues para que se pueda desempeñar un buen ensayo por ultrasonido, pues el operador tiene que conocer el manejo correcto de estas funciones y que sea para así poderlo realizar de manera óptima. Aplicaciones. En la industria son ampliamente usados en metales, plásticos, materiales compuestos y cerámicas. Los únicos materiales de ingeniería comunes en los cuales el ensayo por ultrasonido con equipos convencionales no se aplica adecuadamente son los productos de madera y papel. Medición de espesores. Un uso común es la medición del espesor de pared restante en tuberías y tanques corroídos. La medición puede efectuarse de manera rápida y fácil sin necesidad de acceder al interior de la tubería o tanque, o de vaciarlos. Entre otras aplicaciones importantes, se incluyen la medición del espesor de las botellas de plástico moldeado y recipientes similares, alaves de turbinas eólicas y otras piezas de fundición o mecanizadas, tuberías de diámetro pequeño, tubos para uso médico, neumáticos y cintas transportadoras, cascos de embarcaciones en fibra de vidrio e incluso lentes de contacto. Por último, la detección de errores. Los detectores de defectos por ultrasonido son ampliamente usados en aplicaciones asociadas a la importante preservación de la seguridad y controles de calidad que atañen a las soldaduras estructurales, vigas de acero, piezas forjadas, tuberías y tanques, carrocerías, rieles de ferrocarriles, turbinas de potencia y otras maquinarias pesadas, casco de embarcaciones, piezas de fundición y muchas otras aplicaciones. Es posible localizar y medir una amplia variedad de grietas, vacíos, desprendimientos, inclusiones y problemas similares. El tamaño mínimo detectable del defecto en una aplicación dada depende del tipo de material que se esté inspeccionando y del tipo de defectos que se debe examinar. Seguimos con los ensayos de líquidos penetrantes. Estos son un tipo de ensayo no destructivo con el que se consigue detectar imperfecciones superficiales en materiales no porosos, tanto en materiales metálicos como en materiales no metálicos. Los pasos para llevar a cabo este ensayo son la limpieza del material de ensayo, es decir, hay que limpiar la superficie a la que se va a aplicar el ensayo de líquidos penetradores para eliminar cualquier resto de suciedad, pintura, grasa o residuo que impida la penetración del líquido. Los métodos de limpieza pueden incluir disolventes, limpieza alcalina, desengrase por vapor o chorro de arena. En el segundo paso es la aplicación del líquido penetrante. Se deja actuar durante un tiempo de permanencia, generalmente entre 5 y 30 minutos, dependiendo del material que se analice. Los penetrantes se clasifican según su nivel de sensibilidad. El tercer paso es la eliminación del exceso de líquido penetrante. Durante el tercer paso se procede a eliminar el exceso de penetrante, que depende del tipo de penetrante que se haya utilizado. Las opciones más comunes son el lavado con agua, removerlo con solvente, usar un post emulsificante lipofílico o un post emulsificante hidrofílico. El cuarto paso es la aplicación del revelador. Una vez eliminado el exceso del penetrante, se aplica un revelador a la muestra. El revelador funciona arrastrando el líquido penetrante de los defectos hacia la superficie para formar una indicación visible. Y por último, la inspección del fallo. La inspección del fallo en el material se realiza gracias a una luz con la intensidad adecuada para hacer visible el penetrante de colorante
o radiación ultravioleta en los ensayos con penetrantes fluorescentes. De esta manera será posible identificar los fallos como la detección de los defectos en tuberías de aluminio o limpiar la superficie y pasar a implementar las soluciones. Tiene como ventajas que es muy económico, ya que no requiere una gran maquinaria para su correcta realización. También es muy sencillo de realizar y esto permite que se pueda desarrollar en casi cualquier lugar, debido a que no precisas unas condiciones muy específicas. Los ensayos de inspección por líquidos penetrantes destacan por la rapidez de proceso y por la posibilidad de dar resultados inmediatos. En el mismo momento que se realizan, se pueden hacer el primer diagnóstico. Por último, tenemos que se puede realizar en numerosos materiales, incluso en materiales que no son ferrosos o metálicos. El único requisito es que sean materiales no porosos. Como desventajas tenemos que este tipo de ensayos no destructivos se pueden realizar en materiales que sean porosos. La propia porosidad del material pueden confundir los resultados del ensayo. Esos ensayos solo sirven para analizar la superficie de los objetos a ser estudiados y no pueden emplearse para analizar imperfecciones ubicadas en otro lugar. Si la superficie de la pieza no se encuentra en perfectas condiciones de limpieza, el ensayo puede dar como resultados errores. De ahí que sea fundamental realizar una limpieza exhaustiva al material antes de realizar la inspección. Los tipos de líquidos penetrantes que se usan son líquidos penetrantes visibles, que se caracterizan por ser visibles a la luz natural y tener menos sensibilidad. Y los otros son los líquidos penetrantes fluorescentes. Para la inspección con estos líquidos se necesita una lámpara de luz ultravioleta. Estos son más sensibles y no son fáciles de detectar a simple vista. Continuamos con los ensayos de rayos X. Es un método que permite inspeccionar los materiales a fin de detectar defectos no visibles mediante la capacidad de penetración de diversos materiales que poseen los rayos X de onda corta, los rayos gamma y los neutrones. Se trata de un elemento importante en los ensayos no destructivos. Como características tenemos que se propagan en línea recta, no siendo desviadas por campos eléctricos ni por campos magnéticos. También excitan radiación fluorescente en ciertos compuestos químicos, sensibilizan emulsiones fotográficas, dañan los tejidos vivos y no son detectados por nuestros sentidos. También tenemos que atraviesan todos los materiales, incluso los opacos, a la radiación luminosa, sufriendo una absorción o pérdida de energía en relación a los espesores o densidad del material atravesado. Las aplicaciones que tiene este ensayo es que se emplea para inspeccionar, entre otros, el hormigón y gran variedad de soldaduras, como las de gasoconductos y tuberías de agua, los depósitos de almacenamiento y los elementos estructurales, y permite detectar grietas o defectos que de otro modo pueden no ser visibles. En estas imágenes podemos ver cómo le están haciendo, pues, le están haciendo los rayos X a la tubería que encontramos en la primera imagen. Y en la segunda imagen estamos viendo cómo lo están midiendo. Las ventajas que tiene este ensayo es que no está limitado por tipo de material o densidad. También puede inspeccionar los componentes ensamblados, mínima preparación de la superficie requerida, sensibles a los cambios de espesor, corrosión, huecos, grietas, material y cambios en la densidad. Detecta defectos superficiales e internos y proporciona un registro permanente de la inspección. Como desventaja tenemos que se necesitan muchas precauciones de seguridad para el uso de radiación de alta intensidad. También muchas horas de entrenamiento, técnico antes de su uso,
orientación de equipo y falla puede ser crítica, determinación de falla a fondo es imposible sin riesgo adicional en ángulo y que también tiene un alto costo inicial del equipo. Las interpretaciones que tiene este ensayo son que es la observación de la imagen obtenida en negatoscopio, la medición de la densidad en los sitios de interés como densitómetro, verificación de la sensibilidad a través de los penetrómetros visibles, eventual repetición del ensayo con los ajustes que se requieran por mala calidad de imagen o vista insatisfactoria. Búsqueda de discontinuidades que pueden constituir defectos o fallas en la pieza inspeccionada. Y por último, el informe de resultados. Para este ensayo se ocupan, son tres métodos son tres medios de protección para ayudar a reducir la exposición de la radiación. El primero es que se ocupa menos tiempo, también de que pues debe de haber mayor distancia y se debe de ocupar blindajes, como se muestra en la imagen. Por último, tenemos los ensayos de partículas magnéticas que tienen la misión de detectar posibles discontinuidades en la superficie y en las proximidades de piezas de materiales ferromagnéticos. Bueno, este ensayo se basa en la atracción de un polvo metálico aplicado sobre la pieza hacia las discontinuidades presentes en el material bajo la acción de un campo magnético. La acumulación de este polvo metálico en torno a las discontinuidades revelará la localización de estas. Las ventajas de estos ensayos son que los resultados son seguros e inmediatos, la inspección es más rápida que los líquidos penetrantes y más económicos, el equipo es relativamente simple, la portabilidad y adaptabilidad a muestras pequeñas o grandes, requiere menor limpieza, detecta tanto discontinuidades superficiales y subsuperficiales, indica la longitud, localización, tamaño y forma de las discontinuidades y el equipo no requiere de un mantenimiento extensivo. Las desventajas es que es aplicable solamente a materiales ferromagnéticos, no detectará discontinuidades que se encuentren en profundidades, la aplicación del método en el campo es de mayor costo, la rugosidad superficial puede distorsionar las líneas de flujo, se requieren 2 o más inspecciones secuenciales con diferentes magnetizaciones y generalmente después de la inspección se requiere de una desmagnetización. Los pasos para llevar a cabo este ensayo son preparar la superficie, es decir, se debe limpiar de manera que esté totalmente libre de grasa, pintura, incrustaciones u otros materiales. Se debe verificar el sistema, dependiendo del tipo de partícula a utilizar y equipo de magnetización, se verifican diferentes puntos. En forma general se verifica la intensidad de luz, concentración de las partículas e intensidad del campo. Como tercer paso es la configuración de magnetización. Esto es para inspeccionar la pieza, se debe determinar cómo se va a magnetizar. El cuarto paso es la aplicación de la partícula. Puede aplicarse en una nube uniforme en caso de partículas secas o con baño base, agua o aceite en el caso de partículas húmedas. El siguiente paso es la aplicación de la corriente eléctrica. Mientras se aplican las partículas, se aplica la corriente para la inspección o bien en algunos casos se puede realizar la inspección con el magnetismo residual. El siguiente es la inspección de la pieza. Se evalúa la pieza en condiciones adecuadas de iluminación, ya sea con luz UV o luz blanca según el caso. El sexto paso es la magnetización adicional.
Este paso dependerá de la pieza y del proceso que se haya seguido de acuerdo con su naturaleza. El penúltimo paso es la desmagnetización. Después de completar la inspección final, la pieza se desmagnetizará mediante el uso de algún dispositivo de desmagnetización, como puede ser bobina, yugo, etcétera. Y se debe utilizar un medidor de campo magnético residual para verificar que el magnetismo residual esté a un nivel aceptable. Y por último está la limpieza final, que pues es recomendable para asegurarnos de eliminar cualquier residuo de partículas magnéticas. Finalmente tenemos los usos. Se utiliza solamente en materiales ferromagnéticos como el hierro, cobalto o níquel, debido a su baja permeabilidad magnética. No se aplica ni en los materiales paramagnéticos como el aluminio, titanio o platino, ni en los diamagnéticos como el cobre, plata, estaño y zinc. Bueno, esto sería todo de nuestra parte. Esperamos que esta información les sea de utilidad y gracias por su atención. Hasta la próxima.